Arratsalde on guztioi. Hasiera emotzi udal batzar honetari. Lehenengo puntuak irakurtzen, bale? Lehenengoko puntua, 2019 ekainaren 15 aurreko akta onartzea bidezkoa bada. Punto número 1, aprobación si procede del acta de la sesión anterior de fecha de 15 de junio de 2019. Batan batek zeo zer esan beharradeko? Zeo zer esan gure duzue? Bale, onartu iten da orduen. Bigarren punture. Bigarren puntoa, osoko bilkuren maiztasuna. Punto número 2, periodicidad de las sesiones plenarias. EH Bilduk emendakina bat sartu du puntu honen gainean, orduen azaldu izue zein den emendakina eta gero bozkatuko. Mi esker. Bai, emendakin bat sartu dugu puntu horretan, eta proposatzen dugun emendakina honako hau da. Bigarren puntua bertan bera ustea, eta puntu berri bat gehitzea. Hurrengo edukia jasoko duena, bai. Osoko bilkura egiteko aurrikusitako data jaieguna denean, aurreko egunean burutuko da. Bale, zein da emendakin honen justifikazioa eta oso labur. Zinegotzien egoera pertsonalen artean desberdintasunak sor daitezke. Malgutasuna egon badago, eta hori izan daiteke zer argudio bat, baina izan daiteke malgutasun hori erabiltzea desberdintasunak ez justuak, kasu batzuetan, sortzeko kiden artean. Nuestra propuesta es la siguiente: suprimir el segundo punto y añadir un nuevo punto. En el caso de que la fecha prevista para su celebración coincida con día festivo, la sesión se llevará a cabo el día anterior. Vale, la motivación o justificación de esta enmienda es la siguiente: evitar arbitrariedades y agravios comparativos entre las diferentes situaciones personales de las diferentes concejalas y concejales. En cambio, tener un calendario rígido, sí, pero fijo, impulsa la objetividad, la seguridad y la seriedad a la hora de realizar estas convocatorias. Jon, zure hitz. Arratsalde on denori. Voy a hacer unas consideraciones para este punto, pero que son válidas también para el resto de los puntos que se van a tratar en este pleno. Desde la celebración del Pleno de Constitución, existe un plazo legal de 30 días hábiles para convocar una o varias sesiones extraordinarias de pleno donde abordar todo lo relativo a la organización y el funcionamiento del Ayuntamiento. En el caso de Sopela, la fecha límite sería el próximo 30 de julio. En los mencionados pleno o plenos de organización se van a votar propuestas trascendentales para el buen funcionamiento de la corporación del Ayuntamiento de Sopela. Por tanto, Denok Batera Sopela habría deseado que, con tiempo suficiente, se hubiera abierto un debate y un intercambio de propuestas para buscar el mayor consenso posible entre todos los grupos políticos de la corporación de Sopela. Sin embargo, no ha sido así. Hemos conocido los contenidos de las propuestas del equipo de Gobierno municipal este martes 25 por la tarde, prácticamente 2 días antes de la celebración de este pleno. Y hemos conocido las enmiendas presentadas por EH Bildu ayer jueves 27, apenas un día antes. De igual manera que para la constitución del Ayuntamiento, Denok Batera Sopela propuso tanto al bloque de AJ-PNV más PSE como al bloque de EH Bildu más Unidas Podemos, casi empatados en votos en Sopela, que formáramos parte de un gobierno municipal de colaboración, propuesta que fue pronto rechazada tanto por EH Bildu como por AJ-PNV, Denok Batera Sopela también propone a ambos bloques que entre todos los grupos políticos se abra un debate y un intercambio constructivo de propuestas para que las decisiones organizativas del Ayuntamiento de Sopela cuenten con el mayor consenso posible. Las modificaciones que consideremos necesarias se pueden dar más adelante. Eskerrik asko. Patricia. Perdón, parkatu, Teresa. Bueno, a lo largo de esta legislatura y de la anterior se ha visto, los que ya tenemos un tiempo en este ayuntamiento, hemos visto que está bien marcar una pauta
pero luego en el recorrido del devenir cotidiano se van presentando cuestiones que a todos alguna vez en la vida, por desgracia, nos ocurren. A veces tienen que ver con cuestiones laborales, a veces tienen con cuestiones familiares o de salud o de distintas causas. Yo, en la justificación de la moción, que ya se diga para evitar arbitrariedades y agravios comparativos, es decir, que ya de entrada los va a haber. Y yo, sinceramente, espero que así no sea y deseo que así no sea. Yo creo que la propuesta es válida y lo que habría que someter siempre a consenso de todos es decir, oye, este jueves, que tocaría pleno, resulta que es Jueves Santo, por poner, ¿qué hacemos? O a veces quedan muy cerca las comisiones informativas del pleno y entonces no da tiempo a preparar los temas. Creo que lo que sería deseable es un consenso, no rigideces. Y sobre todo me parece que eso ya da por sentado que va a haber arbitrariedades y agravios comparativos. Creo que no es de recibo. Patricia. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con el primer punto, pero con el segundo punto nos gustaría que se definiera de manera clara y concisa las causas justificadas para no abrir la puerta a un uso arbitrario de esta facultad. Además, proponemos que la variación sea avalada por la mayoría absoluta de los votos representados por los partidos de la Junta en la Junta de Portavoces y no sea una mera consulta a los portavoces. Sí. Bien, entonces, efectivamente, la propuesta creo que está lo suficientemente clara, por lo menos así la entendemos y así la interpretamos nosotros, diciendo que facultar al señor alcalde para que, por causa justificada, variar la fecha de la celebración de la sesión ordinaria, adelantando o retrasando su celebración, previa consulta a los portavoces de los grupos. Es decir, que no es un capricho, que efectivamente hay una consulta y hay un contacto con todos los portavoces de los grupos, lo que quiere decirse que no va a ser ninguna novedad para nadie, ni va a ser ningún agravio con nadie, simplemente que efectivamente pues hoy hay que consultarlo con la Junta de Portavoces, entre los portavoces de los grupos y decidir por qué se modifica y dónde y cuándo se modifica. Esa es la única razón, no hay más, ni agravios ni nada parecido. Bata batekia zer esan gure deu? ¿Quiere decir alguien algo más? Vale. Primero, respondiendo a Jon Gerediaga, que ha comentado que este pleno pues, se ha adelantado y hemos tenido pues, muy poco tiempo para poder llegar a consensos o socializar mejor nuestras propuestas. Totalmente de acuerdo. También dijimos que nosotros íbamos a hacer una posición crítica, constructiva y que veníamos a trabajar. Tenemos propuestas para este pleno y las hemos traído. ¿Que no ha dado tiempo a consensuarlas? Claro que no ha dado tiempo. Una semana no nos ha dado tiempo para nada. Nosotros no esperábamos que este viernes iba a haber este tipo de pleno. Sí, eso por un lado. Y el tema del agravio comparativo, sí es cierto que hablamos de rigidez. Creemos que eso sí aporta seriedad, pero, por ejemplo, ¿en qué circunstancias se ha convocado este pleno? Pues quizás agravio comparativo se puede denominar. Ha habido unas condicionantes de algunos concejales que no podían en las siguientes semanas hacer ese pleno. Nosotros también teníamos dificultades para asistir hoy. Entonces, a eso me refería con agravio comparativo, ¿no? ¿Cómo valorar? Y es complicado de valorar esas condiciones subjetivas, ¿eh? Por eso decimos que mejor no valorar y ser totalmente objetivos. Eskerrik asko. ¿Alguna intervención más? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? De la enmienda. Hay que votar la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? Abstenciones. Vale, no sale adelante la moción. Vale, ahora entonces, en este momento, se sale, si alguien quiere decir algo sobre la propuesta que está hecha desde la alcaldía, pasaríamos a votar el segundo punto del orden del día. ¿Alguien tiene algo que comentar? No. Pasamos a votación entonces. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? Vale. Queda aprobado el segundo punto. Hirugarren puntuan berbera pasten da EH Bildu. Parkatu. Hirugarren puntoa, informazio batzorde iraunkorrak eta kontuen batzorde bereziaren bilkuraren sorketa eta maiztasuna. Punto número 3, creación y periodicidad de las comisiones informativas permanentes y comisión especial de cuentas. Balen esandako moduen, EH Bilduk emendakina batzuk sartu dituz puntu honetan, 3, ezta? 3 sartu dituz. Lehenengoa da, Unai, azaldu gure bauzuz, zure da hitza. Sukusuna. Ederto, banan orduen. Lehenengo emendakina, batzordetako kide kopuruaren inguruan da. Adostasun proposamenaren bigarren puntua beste puntu batengatik ordezkatzea eskatzen dugu. Eta horrela izango litzateke. Bigarrena, informazio batzorde iraunkorrek 9 kide izango dute. Eta hona hemen osaera, udal taldeka. Eusko Abertzaleak, Nacionalistas Baskos taldeak 3. Sopelako EH Bildu 3. Elkarrekin Sopela Podemos 1. Socialistas Baskos Euskal Sozialistak 1. Denok batera, Todos Unidos 1. Bale, zein da honen justifikazioa? Bueno, alde batetik, posible da, gasto publikoa handitzea, baldin eta alkateak delegatzen badu beste zinegotzi batean batzorde horietara joatea. Hain zuzen ere, hitz egiten ari gara euskera, kultura eta hezkuntza batzordeaz eta ogasun batzordeaz. Hain zuzen horietan, EAJak udal gobernuaren proposamenen arabera 4 kide izango lituzke, ez? Gure ustez, ez dugu lertzen zergatik izan behar dituen alderdi horrek 2 batzorde berezi horietan 4 kide. Bai, ez dugu lertzen zergatik. Eta ez dugu baloratzen aurreko legegintzaldian esperientzian oinarrituta beharrezkoa dela 3tik 4 pasatzera 2 batzorde horietan. Pedimos sustituir el segundo punto de la propuesta de acuerdo por otro redactado en los términos siguientes. Las comisiones informativas permanentes tendrán 9 miembros. Por grupos municipales iría así. Eusko Abertzaleak 3, Sopelako Euskal Herria Bildu 3, Elkarrekin Podemos 1, Socialistas Vascos 1 y Denok batera, Todos Unidos 1. La motivación de esta enmienda, visto la experiencia de la pasada legislatura, no vemos por qué en la Comisión de Cultura Euskera tiene que haber un representante más del PNV y tampoco en la de Hacienda. No vemos que sea necesario, por la experiencia que tenemos ya, que haya falta ese 4º miembro. Eskerrik asko. Jon, zure hitza. Eskerrik asko. Denok batera Sopela ya mencionó, como consta en acta del Pleno de Organización celebrado el 9 de julio de 2015, que no somos partidarios de aumentar el gasto político y que para ello propusimos que el número de comisiones informativas pudiera ser dinámico, reajustándose si fuera necesario en función del contenido y necesidad de dichas comisiones. Y sugerimos que las retribuciones por asistencias a las comisiones informativas se redujeran para compensar en aquel momento económicamente el paso de 6 a 9 comisiones. Si lo que realmente se busca es conseguir el máximo ahorro en gasto político municipal, tenemos indicaciones en el apartado 3 del completo informe emitido el pasado 25 de junio por Secretaría Municipal de Sopela. La LILE, Ley de Instituciones Locales de Euskadi, establece que es posible componer las comisiones informativas con un número de miembros, bastaría con 1, igual para cada grupo político, y aplicar para la adopción de acuerdos o dictámenes un sistema de voto ponderado.
Es decir, en cada comisión informativa sería suficiente con la asistencia de un solo concejal por cada grupo político, que contaría con voto ponderado en función de los miembros electos de cada grupo. Con esta medida se conseguiría el máximo ahorro en gasto político por asistencia a comisiones. Además de todo lo expuesto, Deno Guatera Sopela registró el 14 de marzo de 2017 una propuesta concreta y detallada de ajuste de comisiones y de reducción de dietas por asistencias, y solicitamos que la mencionada propuesta fuera comunicada y debatida en comisión informativa, aunque no lo fue. Deno Guatera Sopela, además, suscribió junto a EH Bildu y Orain una solicitud registrada el 26 de julio de 2017 para abrir un debate de revisión de las comisiones informativas que había entonces. Como hemos dicho anteriormente, consideramos que para este pleno se han recibido demasiado tarde tanto las propuestas de AJPNV como las enmiendas de H. Bildu. Por tanto, emplazamos a todos los grupos políticos de Sopela a iniciar un debate en profundidad sobre todas estas cuestiones, para que podamos modificar, si procede más adelante, todo aquello en lo que alcancemos el consenso suficiente. Eskerrik asko. Suri, Teresa. Yo creo que si nos centramos exactamente en los números y en la participación que le corresponde ponderadamente en función del número de votos, pues creo que está claro que el grupo mayoritario le correspondería un representante más. Ahí, en puridad, eso debería ser así, pero yo eso lo dejo a criterio de alcaldía y, bueno, pues... y en cuanto... porque los que solo tenemos un representante nos da igual. Concretamente, para nosotros vamos a estar igual porque no se nos puede partir por la mitad. Algunos querrían, pero... La motivación de la eficiencia y el gasto público, sinceramente, para mí es un argumento que es que no me ha valido nunca. Es que eso significa que ya damos por sentado que nuestro trabajo no vale nada. O sea, tampoco se valora que todo es ahorrar en la participación. Es que el esfuerzo que hacemos no vale nada. No tiene que ser remunerado legítimamente. No me parece un argumento, me parece un argumento muy demagógico, la verdad. Creo que por ahí no vamos bien. Ya bastante la ciudadanía se alimenta de ese discurso liberal a ultranza de los políticos que se lo llevan todo, que lo gastan todo y que encima no hacen nada. ¿Qué lo vamos a alimentar nosotros? Hay que dignificar nuestro trabajo y yo creo que ese argumento a mí, desde luego, no me vale. Eder. Bueno, nosotros, en línea de lo que se ha dicho, ha dicho EH Bildu, nos gustaría saber por qué el PNV aumenta la presencia en las comisiones de Cultura, Euskera y Educación y en la especial de Cuentas, cuando en la propuesta de alcaldía figura que el alcalde preside o delega sus funciones, pero no vemos justificado que presida aumentando la representación del Grupo Nacionalista Vasco a 4 miembros, eliminando el principio de proporcionalidad, ya que en el Pleno el PNV necesita 2 votos más de los suyos para la mayoría absoluta y de esta manera, aumentado a 4 sus miembros en esas 2 comisiones, con tan solo un voto consigue 5, que junto al voto de calidad del presidente, en este caso el alcalde, haría que se pase a aprobar. Entonces, consideramos que se pierde esa proporcionalidad que existe en el Pleno. Nos parece una medida pues, un poco dudosa y, consideramos también en la línea que llevamos en el programa nuestro que el objetivo serían tener 6 comisiones. Por ahora, propondríamos juntar seguridad ciudadana en la administración municipal y personal y fusionar cultura, euskera, educación con la de deporte, ocio y juventud. En relación a la reunión informativa del otro día, la alcaldía nos trasladó que, en línea con lo que se comentó hace 4 años, si había comisiones que perdían contenido, se plantearía fusionarlas. Esa idea no la vemos en esta propuesta que se trae hoy. Entonces, nos gustaría saber si eso sigue en pie o se queda en buenas intenciones, pero las buenas intenciones creemos que hay que reflejarlas en documento. Y ya está ahí. Queremos decir también que
la propuesta de reducir 2 comisiones supondría un ahorro más o menos aproximado de 26.730 euros al año para las arcas públicas, que consideramos que hay que ahorrar. Teresa, en ese sentido, estamos de acuerdo que hay que dignificar y creemos que son lo que ahora cobran los políticos en Sopela y en general es una retribución más que digna, pero también hay que tener en cuenta las condiciones de vida de las personas a las que decimos representar. Creo que es digno. Gracias. Bien, vamos a ver. Con respecto al tema de los miembros de las comisiones, recordar que en base a la LILE y a la proporcionalidad, que ella es lo que dice, que se debe acordar, recordar que, según la tabla que se utilizó en la legislatura anterior, Euzko Abertzaleak Nacionalistas Vascos tendría una participación de 3,72 miembros por comisión. A EH Bildu le corresponderían 3,19 miembros por comisión y al resto, al Elkarrekin Podemos, 1,06 y, como bien ha dicho Teresa, no se pueden partir los concejales, aunque al Partido Socialista y a Danok Batera les correspondería 0,53. Si nos basamos en las matemáticas, 3,72 automáticamente nos da la opción de participar con 4 miembros en cada comisión. No hay ninguna duda, eso lo sabemos todos. En base a eso, lo que sí hemos decidido en nuestro grupo es que en 2 de las comisiones haya 4 miembros, de forma que evitamos que 7 estén en las, que haya 7 concejales menos al haber 3 en las otras comisiones, y supondría un ahorro de 10.350 euros a las arcas municipales. ¿Vale? Bai, zeo zer salduzu? Vale, hartu, bai. Únicamente aclarar, nosotros no estamos haciendo demagogia, estamos hablando de eficiencia. ¿Para qué vamos a ser más en las comisiones, más cargos? El trabajo, hablabas de dignidad del trabajo, de los cargos políticos, ¿no? Solo hay que ver, y no solo EH Bildu, sino otros grupos en las comisiones informativas. ¿Qué trabajo hemos venido realizando? Tanto nosotros como otros grupos. Nosotros enarbolamos, y nosotros, no solo nosotros y nosotras, el trabajo político como bandera, ¿no? También en las instituciones y en la calle también, ¿no? No estamos haciendo demagogia. Y dignidad del trabajo de los políticos, estamos totalmente en contra de ese discurso, como has dicho, neoliberal, de atacar el sector público y a la labor política. Eso, clarísimo, ¿no? Hablamos de eficiencia en cuanto. ¿Por qué tenemos que ser más en las comisiones? Y esa diferencia entre que le ha argumentado Josu, pero nosotros no la vemos necesaria, de que tenga que haber otro miembro más. Pero no estamos hablando de demagogia, estamos hablando de eficiencia. Y por otro lado, viendo también que las decisiones que se toman en comisiones vale, son preceptivas pero no son vinculantes, ¿realmente es necesario que haya otra persona más en las comisiones? Eso es, carga. ¿Alguien más quiere aportar algo más? Yo estoy un poco perdida porque, que yo sepa, estábamos debatiendo la primera enmienda y aquí se han mezclado distintos temas. ¿Dos a la vez? A ver, es que efectivamente Unai ha empezado por la 86, que es la de la composición el número de miembros de cada comisión. El número de miembros. Exacto. Vale. Que es lo que en principio pues, se ha debatido y que de alguna manera efectivamente se ha... Entonces, claro, como se han empezado a introducir otros temas que no estaban en la enmienda, pues claro, exacto, porque no, yo hay cosas que quisiera comentar, pero que como no tienen que ver con esta enmienda, voy a esperar a que llegue su enmienda. Perfecto. Y, por cierto, Unai, desde luego no seré yo nunca la que diga que ninguno de los que he conocido en las pasadas legislaturas se ha esforzado a tope. Y todos sabemos que trabajamos mucho. Desde luego, o sea, en cualquiera habrá casos, pero desde luego en este ayuntamiento nos esforzamos mucho y llevamos los temas muy preparados. Por eso hay que dignificar ese trabajo. Y eso no tiene nada que ver con la representatividad, sino que no todo es la eficiencia. ¿Por qué va a ser más eficiente? Lo importante es saber en qué se gasta y dónde. El trabajo que hacemos por nuestros votantes y por los ciudadanos de este pueblo, desde luego, para mí no tiene precio. Bueno, para que todos tengamos claro... perdón, ¿alguien más quiere hacer algún comentario?
Vale, pues para que todos tengamos claro, estamos votando la segunda enmienda, es decir, la 5186, que es la que tiene el número de miembros en las comisiones. ¿De acuerdo? Vale. ¿Votos a favor de esta enmienda? ¿Votos en contra de esta enmienda? ¿Abstenciones? Vale. Entonces, la enmienda no se tiene en cuenta. Hay empate, hay que volver, exacto, hay que volver. Errepikatu egin behar da bozketa. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención previa a la segunda votación? Pues pasamos a la segunda votación. ¿Votos a favor de esta enmienda? ¿Votos en contra? ¿Y abstenciones? Vale, ahora sí. Ahora ya. Con el voto de calidad del alcalde, la enmienda ha sido denegada. La segunda enmienda que hubiera sido la primera, que es la 5185, Unai, azaldu gure bozu mesedez. Número de comisiones. Vale. Orain defendatuko dugun emendakina izango da batzorde kopuruaren ingurukoa. Vale. Ahora vamos a defender la enmienda sobre el número de comisiones. Proposamenaren lehenengo puntuan idatzitako beste puntu batengatik ordezkatzea eskatzen dugu, bai? Hau izango litzateke irakurketa. Lehenengoa, hona hemen Sopelako udaleko informazio batzorde iraunkorrak zeintzuk izango diren. Lehenengoa, kultura, euskera, hezkuntza, aizia eta kirola. Bigarrena, gizarte ekintza, gazteria, emakumea eta berdintasuna, garapenerako lankidetza. Hirugarrena, ogasuna eta kontuen batzorde berezia. Laugarrena, udal administrazioa eta langileria herritarren segurtasuna. Hurrengokoa, tokiko garapena eta komunikazioa. 2 puntu, merkataritza, turismoa, enplegua eta ekonomia sustatzea. Eta azkena, hirigintza, etxebizitza, ingurumena eta obrak eta zerbitzuak. Eskatzen duguna da, edo gure proposamena, da murriztea 9 batzordeetatik 6 batzordetara. La propuesta es sustituir el primer punto de la propuesta de acuerdo por otro redactado de la siguiente manera. Serían las comisiones informativas permanentes del Ayuntamiento de Sopela serán las siguientes: Cultura, Euskera, Educación, Deporte y Ocio. Acción Social, Juventud, Mujer, Igualdad y Cooperación al Desarrollo. Hacienda y Especial de Cuentas. Administración Municipal, Personal y Seguridad Ciudadana. Desarrollo Local y Comunicación. 2 puntos. Comercio, Turismo, Empleo y Promoción Económica. Y la última, Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente, Obras y Servicios. La finalidad de esta propuesta es reducir de 9 comisiones a 6 comisiones. Y las razones de impulsar esta reducción en el número de comisiones sería, por un lado, la mejora de la eficacia organizativa, ya que concentra temas que están muy relacionados entre sí, temas municipales que están muy relacionados entre sí, y en nuestra opinión mejora su coordinación y gestión de dichos temas. Y por otro lado sería la mejora de la eficiencia otra vez. Y no caemos en demagogia, es de eficiencia. Sabemos que es una medida, que puede ser una medida eficaz organizativamente. Ahora decimos que también puede ser más eficiente. Porque creemos además que se va a hacer un ahorro público importante con esta reducción de comisiones. Eskerrik asko. Vale, zuri Unai. Zeo zer esateko Jon? No voy a repetirme. Para esta enmienda solamente quería hacer referencia a mi intervención anterior. Eskerrik asko. Ondo da, Teresa. Yo, una vez más, pues como ya tengo experiencia en este ayuntamiento, ya van 3 legislaturas con esta situación ya la hemos vivido. O sea, yo ya he vivido una legislatura con esta estructura y que he podido ver y he podido comprobar, y están las actas, que había mucha concentración en algunas comisiones y temas que ni se tocaban ni de soslayo, solo tenían el nombre, porque verdaderamente no se puede abarcar a todo. Porque es imposible. Si lo quieres hacer bien, quieres dar un buen servicio, quieres trabajar los temas a fondo, no puede ser que tengas 5 temas distintos por muy relacionados que estén. Salvo que todos los que estamos en el gobierno estuviéramos liberados y entonces nos dedicaríamos de pleno y entonces, bueno, pues efectivamente podríamos abarcar a todo. Creo
que lo que se propone, la propuesta está acorde con la distribución y con la organización municipal que el alcalde ha pensado. En principio la encuentro acertada. Otra cosa es que con el tiempo, si vemos que algunas comisiones se vacían de contenido o no la tienen, pues igual será el momento de decir, pues en este mes no hay muchos temas para X comisión, pues este mes no la convocamos. Eso, vamos, yo estoy abierta a que si eso sucede y si es razonable y justificable, por supuesto que sí. En alguna ocasión incluso habrá que hacer comisiones extraordinarias y hacer dos porque el tema es de vital importancia. Eso el devenir, pero de entrada vamos a intentarlo. Si vemos que no funciona así, creo que cualquier concejal que esté en el Gobierno y en este ayuntamiento, la actividad y la dimensión que está tomando, hay temas más que suficiente para cubrir 9 comisiones y más, si los temas se tratan en profundidad. Otra cosa es que en algunos pues se vendan pájaros y flores o no se venda nada. Yo confío en que aquí vamos a darlo todo, vamos a trabajar y vamos a ser conscientes de la responsabilidad que los ciudadanos nos han otorgado. Gracias, Teresa. Eder. Bueno, nosotros siempre estaremos de acuerdo en mejorar la eficiencia, en reducir el gasto, siempre que garantizando que no se altera el normal funcionamiento del ayuntamiento. Lo que has dicho, Teresa, está muy bien, que si hay alguna comisión se vacía de contenido, se fusiona o no se hace, pero es que eso no viene en la propuesta, que sepa yo. Nos informó de eso, de esa posibilidad, pero creemos que tendría que estar en la propuesta también, porque las intenciones se tienen que plasmar en documento, como lo he dicho antes. Entonces, bueno, estamos de acuerdo en apostar por aumentar la eficiencia siempre, o sea que estamos de acuerdo. Vale, es que ricasco. Vamos a ver, la eficiencia no está en contradicción con el número de comisiones que haya, bajo mi punto de vista. Las razones que nos han llevado para definir 9 comisiones en lugar de 6, como proponíais, creo que os las hemos comentado en las reuniones previas que hemos tenido, pero las vuelvo a marcar, es decir, las vuelvo a remarcar. La primera es que la delegación de alcaldía en la Junta de Gobierno de todas las funciones que son delegables, excepto las que son puramente de alcaldía, están delegadas ya en los tenientes de alcalde. Eso quiere decir, los presidentes de comisión, eso quiere decir que cada departamento tendrá que trabajar su comisión y tendrá que dotarla de contenido suficiente. Entonces, lo que tenemos que hacer, y de acuerdo al comentario que ha hecho Teresa con respecto a que si agrupamos demasiados temas en una misma comisión, hay temas que pasarán de soslayo, entonces lo que tenemos con esta medida es el poder tocar absolutamente todos los temas, y creo que la dotación de contenidos viene dada por esa delegación y por esa responsabilidad de cada concejal, presidente de la comisión, para dotarla de contenido. Bien es cierto que hablamos también que si vemos que a lo largo de la legislatura, en cualquier momento, vemos que hay alguna de las comisiones que se queda coja, que no hay forma de meterle contenido, esa se puede eliminar. Hay medios, ese compromiso queda y no se ha plasmado por escrito porque en este momento no sabemos si eso va a ocurrir o no. Sería, de momento, es hacer un brindis al sol. Entonces, lo que nosotros, hay medios en la Administración para que en un momento determinado, en los debates que tengamos en comisiones, se vea que no hay, decir, oye, esta comisión la deberíamos de fundir con esta otra o eliminarla. Si eso no ocurre, al final siempre existe la posibilidad de meter enmiendas, mociones y demás para que se puedan aceptar. Entonces, no hay mecanismos para que una vez aprobadas las 9 comisiones nos hagamos los tontos y digamos, oye, no, esto lo mantenemos así hasta el final, aunque sabemos que están vacías de contenido. La oposición tiene medios y formas para que eso no ocurra. Por eso no está plasmado, porque en principio vamos a intentar trabajar con las 9, porque creo que las 9 van a tener suficiente contenido como para justificar su presencia. ¿Vale? Es que ricasco. Batamatek, vale, Unai, vale, Artu. Únicamente una aclaración, que esta propuesta de H. Bildu no se ha creado en esta legislatura, viene de la legislatura anterior, bebiendo además de la experiencia adquirida en la legislatura anterior de que ciertas comisiones sí estaban vacías o podían estar en ciertos momentos muy vacías de contenido. Entonces, esa propuesta hay que ponerla, esa propuesta de H. Bildu, en ese sentido la ponemos en valor por la práctica que hemos podido analizar
y también en coherencia con esta misma propuesta que la propusimos en la pasada legislatura. Eskerrik asko. Vale, Ederto. Batak zeo zer gehiago esan gure dugu? Boskatzera pasko gara orduen, bale? Emendakinen aldeko botoak. Kontrako botoak. Vale, ez da onartzen emendakina. Oin, hirugarren emendakina, mesedezu nahi azalduten baduzu, hirugarrena eta azkena, bale? Harin azalduko dut. Emendakin honen helburua da informazio batzordeak irekiak izatea. Bai, Euskadiko tokiko erakundeetako legearen 30. artikulu 3. atalan oinarrituta puntu berri bat gehitzea proposatzen dugu, bai, puntu berri bat. 5. Sopelako udalak informazio batzordeak auzokide guztientzako publikoak izan daitezen adosten du. Osoko bilkuretan egiten den bezala horien amaieran auzokideek aukera izango dute haien ekarpenak adierazteko. Honen justifikazioa bultzatu nahi dugu eta legez posible da, erabat posible, udal gardentasuna bultzatzea eta auzokideen parte hartzea bultzatzea eta bermatzea batzordeak irekiak bihurtuz. Lo que pretendemos con esta propuesta es que las comisiones informativas sean abiertas. En base al apartado 3 del artículo 30 de la Ley 2/2016 de 7 de abril de instituciones locales de Euskadi, presenta la siguiente propuesta puntual de modificación de la naturaleza de las comisiones informativas, añadiendo un nuevo punto en los términos siguientes. 5º punto. El Pleno del Ayuntamiento de Sopela acuerda que las comisiones informativas sean públicas y de acceso libre para todas las personas interesadas, pudiendo participar en las mismas como se realiza en la actualidad en los plenos. A su finalización, los y las vecinas podrán hacer sus aportaciones. La motivación de esta enmienda es garantizar la transparencia de estas comisiones e impulsar la participación vecinal en dichas comisiones. Si hay voluntad política, es posible legalmente. Eskerrik asko. Ederto Unai. Jon, zure hitza. Respecto a esta enmienda, nos reafirmamos en nuestra primera intervención, en la que hablábamos de que entendíamos necesario un debate de todas estas cuestiones con mucha mayor profundidad. No tenemos claro en este momento, con los datos aportados, que lo que se propone vaya a redundar en el mejor funcionamiento de las comisiones informativas. Entonces, de momento no vemos clara esta modificación. Eskerrik asko. Ederto, Teresa. Siento ser reincidente, pero es que esto ya lo hemos debatido hace mucho tiempo. Las comisiones informativas son órganos de deliberación y debate, no son vinculantes para nada, tienen, como su propio nombre indica, son informativas. Yo creo que la presencia de personas ajenas a la corporación coarta el debate. Aquí se dicen cosas, primero, que las deliberaciones son secretas, todos lo sabemos, y entonces eso te condicionaría los debates y condicionaría las intervenciones. Otra cosa es que cuando el tema tenga una importancia clave o se necesite la opinión de algún colectivo concreto, para según qué tema se les puede invitar para ese punto concreto y pedir su opinión. Otra cosa es que yo francamente no lo veo, porque una vez que ya se pasa al pleno, pues ahí los ciudadanos tienen ocasión de intervenir. Y por otra parte, todos los grupos municipales tienen cauces suficientes como para informar a los ciudadanos de las cosas que se debaten y recabar su opinión, que se puede traer aquí, que paso nos han elegido. Vale, eskerrik asko. Eder. Bueno, me sorprende algo pensaba que, bueno, por el caso de Jon Andoni, pensaba que Debetú está por la participación y entonces no entendemos el punto en el que la participación de la ciudadanía puede afectar al normal funcionamiento. Tampoco estamos de acuerdo en que pueda coartar el debate. Que sepa yo, las comisiones no se debaten asuntos de Estado secretos o
Quiero decir, o sea, se podría ver si en alguna comisión igual no se puede, pero creo que estamos de acuerdo en que la participación de la ciudadanía es clave. Una cosa es qué tipo de democracia queramos, democracia representativa o participativa. Nosotros estamos a favor de la participativa. Cuanto más participa la ciudadanía, más apego tiene por esa democracia y más participa. Si no queremos que participe o tome parte en eso, pues cada uno sabrá por qué no quiere. Bien, vamos a ver. Con respecto a esta enmienda, comentar lo siguiente. Efectivamente, nosotros no estamos de acuerdo en que las comisiones sean públicas y la argumentación es sencilla. Efectivamente, coincidimos con Teresa en el tema de que el debate dentro de la propia comisión, de alguna manera, no sé si coartar sería la palabra, pero sí nos dejaría un poquito más tensos en el momento en el que no tenemos la libertad o la tranquilidad que podemos tener a la hora de debatir entre nosotros, porque por conocimiento del tema, porque se supone que todos ya tenemos un poquito de orientación sobre ese tema. Y otra de las cosas por las que no estamos de acuerdo es que efectivamente hay muchos sistemas por participación para que la ciudadanía se pueda enterar. Efectivamente nosotros, y el compromiso que adquirimos en campaña era que íbamos a potenciar la participación ciudadana telemática y presencialmente, de las dos maneras. Entonces, todos aquellos temas que tengan cierto peso específico, cierta raigambre, evidentemente la ciudadanía sí se le puede hacer partícipe de esas decisiones que tengamos que tomar a futuro. Pero no creo que en las comisiones informativas, que son para debate interno, bajo nuestro punto de vista, haga no sé, más haga partícipe a la ciudadanía. No lo vemos en ese sentido. Creemos que hay otros medios para hacerles llegar la información. Cada uno, como bien ha dicho Teresa, tenemos los nuestros, y luego lo que sí, el compromiso que nosotros adquirimos en su momento es que efectivamente todos aquellos temas que sean importantes a la hora de tomar una decisión en este salón de plenos para la ciudadanía sopelana debería informarse y deberá hacerse a través de plataformas, ya te digo, participación ciudadana telemática o presencial. ¿De acuerdo? Baten batek ia zeu zer esan gure dugu horri buruz? Únicamente recalcar que esta propuesta la hemos traído desde H. Bildu, pero no es una propuesta de H. Bildu. Esto es una ley del Parlamento Vasco. Tendría que ser aprobada en este pleno por mayoría absoluta, pero no es una pedrada de H. Bildu. Esto es posible. Y el legislador ha pensado en esta posibilidad. Otro punto también, que la transparencia puede crear tensiones. Los plenos son públicos. ¿Puede haber crear tensión? Pues no, es enriquecedor que estén los vecinos y vecinas en el pleno. Pues pensamos lo mismo para las comisiones. Eskerrik asko. Zergatik, norbaitek iau, zer zertako? Ez? Orduen bozkatuko ingo, dale? Emendakinaren aldeko botoak? Kontrakoak? Erto, emendakina ez da. Orduen, ontxe bozkatu berduguna da, gure proposamena, alkatetzaren proposamena, dauen moduen idatzita. Batan batek zehozer esan gure deu? Ez? Bale, bozkatzen paseko gara. Proposamen honen aldeko bozkak? Kontrako bozkak? Edertu. Eskerrik asko, onartzen da. Laugarren puntu, ez da? Hone bere emendakina deko, Laugarren puntua, eledunen batzordearen aldikotasuna. Punto número 4, periodicidad, Junta de Portavoces. EH Bilduk emendakina sartu du puntu honetan, orduen mesedez Unai azaldu iten badazu, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Lehen emendakinan aurkeztu dugun logika berdina daukan proposamena, ez?
bozeramaileen batzordearen maiztasunaren inguruan, adostasun proposamenaren bigarren puntua bertan bera ustea. Eta zergatik? Gure ustez, desberdintasunak egon daitezke partaideen artean, ez? En cuanto a la periodicidad de la Junta de Portavoces, proponemos suprimir el punto segundo y la justificación, lo mismo que hemos apuntado en la primera enmienda que hemos presentado en este pleno. Vale, Jon, zurea hitza. ¿Sabes? Vale. Teresa. El argumento antes es el mismo. Yo que haya una pauta, estoy de acuerdo, pero que haya rigideces no, porque la vida da muchas vueltas y pueden ocurrir muchas cosas y creo que con la colaboración de todos y con la intención de tener el mayor consenso no tendría nunca que haber ningún problema. Eskerrik asko, Eder. Bueno, estamos de acuerdo porque, bueno, como antes, creemos que las causas justificadas habría que determinarlas y un poco más, y no estaban determinadas. Bien, pues en este punto nosotros pensamos de la misma manera que con respecto al tema de las sesiones plenarias. Lógicamente no hay nada que se vaya a hacer por iniciativa propia del alcalde, sino que tiene que estar consensuado con el resto de los portavoces, con lo cual no vemos el problema para tener que enmendar este punto. Nada más. ¿Algún comentario de alguna persona? ¿Alguien quiere decir algo más? Vale, eskerrik asko. Pasamos entonces a la votación de este punto. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? La enmienda ha sido desestimada. Entonces, pasamos a votar la propuesta que ha salido de la alcaldía para la periodicidad de la Junta de Portavoces. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? La propuesta ha sido aceptada. Eskerrik asko. Vale, pasamos al quinto punto. Bosgarren puntoa, dedikazio osoko karguen lansariak. Punto número 5, retribuciones, cargos con dedicación exclusiva. Bien, bueno, tenéis todos cuáles son las dedicaciones, cuál es la propuesta de alcaldía. ¿Algún comentario de alguien, Jon? ¿Algún comentario sobre este punto? Bai, eskerrik asko. En la pasada legislatura, Denok Batera Sopela fue quien consiguió que el Gobierno municipal aceptara la eliminación de los cargos de confianza o personal eventual, gracias a lo que el gasto político total pasó, conforme a los datos que se publicaron en actas, de ser aproximadamente 356.000 euros al año en la legislatura 2011-2015 a ser aproximadamente 345.000 euros al inicio de la pasada legislatura 2015-2019. Lo que supuso al Ayuntamiento un ahorro de aproximadamente 11.000 euros al año. Para la actual legislatura, Denok Batera Sopela manifestó claramente su oposición a liberar en régimen de dedicación exclusiva más concejales que el alcalde y el primer teniente de alcalde. Entendemos que estas dos liberaciones, las mismas que hubo en la pasada legislatura, son suficientes para el correcto funcionamiento del Ayuntamiento. Eskerrik asko. Suri, Teresa. Yo desconozco si hay alguna otra propuesta de liberación más que estas dos. Que yo sepa, es el alcalde y el primer teniente alcalde. En ese sentido, mi argumento siempre es el mismo. Los cargos públicos tienen que ser dignamente remunerados en función de la responsabilidad que adquirimos. Aparte de ahí, estas son las cantidades que se acuerdan, me parece perfecto. Vale, eskerrik asko. Eder. Bueno, en el tema de retribuciones, la postura del Elkarrekin Sopela es muy clara. A la política venimos por nuestra vocación de servicio público. El sueldo debe ser digno y acorde a la responsabilidad adquirida, como no, pero tampoco caer en cantidades abultadas y lejos de la realidad social de la que no podemos alejarnos, ya que si representamos a la ciudadanía deberíamos tener en cuenta sus condiciones materiales reales y no horquillas salariales alejadas de la realidad y que nos parecen
una falta de respeto a la ciudadanía, como la que propone Eudel para poblaciones como la de Sopela, que entre 10.000 y 20.000 habitantes, para las que propone un sueldo de entre 69.548 y 71.200 euros. Sabemos que la propuesta de la alcaldía es inferior a esta cantidad, pero el dato que habría que tener en cuenta es el de la renta personal media en Vizcaya, que en el 2016 fue de 19.818 euros, fuente Eustat. Teniendo ese dato, que representa realmente la realidad de los que decimos representar, la cantidad de, redondeando, 54.000 euros brutos anuales propuesta por la alcaldía nos parece excesiva. Por ello, y como venimos repitiendo mucho tiempo, Elkarrekin Sopela propone que el límite se estipule en 3 veces el salario mínimo interprofesional, esto es 37.800 euros brutos anuales en 14 pagas, cantidad que nos parece más que digna y más acorde a la realidad que vive la ciudadanía que representamos frente a la cantidad que propone la alcaldía, que nos parece excesiva y despegada de la realidad de nuestros conciudadanos. Para la retribución de la tenencia de alcaldía proponemos un 10% menos que para la alcaldía, esto es 34.020 euros. En total, el coste de las liberaciones propuestas por Elkarrekin Sopela supondrían 71.820 euros brutos anuales, frente a los 104.810 que supone la propuesta de la alcaldía. Esto es un ahorro de 32.990 euros al año. Vale, eskerrik asko. Bien, con respecto a ay, Bai, eso. EH Bilduk baditu bere irizpideak, ez? Kasu honetan, kargu politikoen lantzarien kontrola bai bultzatzen dugu, bai. Soldata duinak bai, eta kargu politikoen garrantzia bai, baina gizartean ematen diren baldintza sozioekonomikoak ere kontutan hartu behar dira, ez? Hori argi daukagu. Horrela, aurreko legegintzaldian, 2005-2019, EH Bilduk EAJaren alkate eta alkate-ordenaren soldata igoeraren kontra bozkatu zuen. Hori gu koherentziaz jokatu genuen eta kontra bozkatu genuen. Ehuneko 15ko eta ehuneko 12ko igoerak aplikatu zituen aurreko udal gobernuak urrenez urrenen. En la legislatura 2011-2015 se rebajaron los sueldos de la alcaldesa y del teniente alcalde en un 25%. Sueldos de 44.181 euros y 42.573 respectivamente. Aplicando la subida del IPC, estos sueldos serían hoy en día de 46.000 y 44.000 euros aproximadamente. EH Bildu tiene sus criterios en cuanto a retribución de los cargos políticos, en la experiencia de EH Bildu de Sopela, y nosotros vamos a ser coherentes con esos criterios. Vale, correcto. Con respecto a este punto, comentar que ante la pregunta o comentario que ha hecho la portavoz socialista Teresa, decir que a día de hoy no hay previstas más liberaciones. Sí hay, estamos pendientes de recibir alguna propuesta por parte de EH Bildu, que todavía no la hemos recibido, y entiendo que cuando la recibamos, evidentemente, la trataremos como debe tratarse. Con respecto a los salarios, tanto del alcalde como del primer teniente alcalde, en nuestro grupo municipal en todo momento lo que hemos decidido es que no íbamos a tocar absolutamente nada de lo que estaba en este momento en cuanto a retribuciones. Consideramos que si en la legislatura anterior pues el sueldo que estaba cobrando el alcalde era el mismo que se plantea ahora, pues no debería por qué haber problemas, y entendemos que con el primer teniente alcalde pasa exactamente lo mismo. Ese ha sido nuestro criterio y esa es nuestra propuesta. No tenemos ninguna intención de generar mayor gasto para el ayuntamiento, sino el que se venía estableciendo y mantener tabla rasa. Esa es nuestra propuesta, ¿vale? Eskerrik asko. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? Vale, pues entonces pasamos a votar este punto. Proposamen honen aldeko bozkak. Kontrako bozkak. Abstentzioak. Vale, sortzina enpata gara, orduen barriro bozkatu behar dugu. Batan batek zeo zer azaldu gure deu oneri buruz? Orduen bigarren bozka egingo. Proposamen honen aldeko bozkak? Kontrako bozkak?
Abstentzioak. Bale, alkatearen kalitatezko botoa aurrera doa puntu hau. Seigarren puntua. Seigarren puntua. Udal organoen batzarraldietan parte hartzeagatiko ordainsariak. Punto número 6. Importa asistencias por la concurrencia efectiva a sesiones de órganos colegiados. Bale, dalen dakizuenez, hau proposamena danuteko zue, orduen eztabaidako txandan hasiko gara. Jon, zurea. Teresa. En la legislatura 2011-2015, el Partido Socialista votó a favor de una organización municipal que proponía EH Bildu por distintas razones. En aquel momento el ayuntamiento estaba paralizado, no había formas de llegar a acuerdo y el planteamiento que se hizo fue uno concreto y se consiguió desbloquear el ayuntamiento y, bueno, entre otras cuestiones, nosotros aceptamos una bajada en las comisiones informativas en relación a lo que estaba. Creo que ya bajar más, creo que es el criterio, mantener el mismo criterio que había en la anterior legislatura, a esta creo que es razonable. No digo subir, pero vamos, mantener al menos, sí, por las razones que he dicho antes, que no es cuestión de, es por dignificar el trabajo, por dignificar la labor. Si entonces era digno, ¿por qué ahora hay que hacer menos? Eskerrik asko, Teresa. Perdón, un segundo. Me comenta el secretario que, para que todo el mundo lo tengamos claro, que no sabemos por si acaso, porque hubo un error, lo que se está debatiendo en este momento es que la asistencia a plenos municipales es de 180, la asistencia efectiva a Junta de Gobierno local, que ponía 135 euros, es 100 euros, porque ese fue un error que efectivamente se cometió y está subsanado. Por asistencia efectiva a las comisiones informativas 135 euros y por asistencia efectiva a la Junta de Portavoces 135 euros. Digo, más que nada para que todos nos situemos y no caigamos en el error que cometimos cuando se salió la convocatoria, ¿vale? Entonces, Eder, zurea hitza. Bueno, en este aspecto, desde el Elkarrekin Sopela consideramos que las cantidades percibidas, aun siendo inferiores a las del pasado, podrían reducirse más. Para el cálculo de estas reducciones tomamos como base la equivalencia del sueldo de la alcaldía y como objetivo el diferencial con el sueldo para la alcaldía que proponemos desde el Elkarrekin Sopela de 37.800 euros. De esta manera, los 180 euros que propone la alcaldía por asistencia a plenos pasarían a ser 126 euros. En el caso de las asistencias a Gobierno local, a la Junta de Gobierno local, sería de 70. Comisiones informativas y juntas de portavoces, el importe por la asistencia sería de 94,5 euros. Consideramos estas cantidades justas y acordes a la labor realizada y el tiempo de dedicación que implican y como idea fundamental de que el servicio público es por vocación y no para enriquecerse. De aplicarse estos cambios, el gasto para las arcas públicas sería de 137.896 euros al año frente a los aproximadamente 184.410 euros que supone la propuesta de la alcaldía. Nuestra propuesta es un 25% más barata y supone un ahorro de 46.514 euros al año, sin dejar de ser unas retribuciones dignas y acordes a la responsabilidad asumida.
En caso de aplicarse la reducción de miembros del Grupo Nacionalista Vasco en las comisiones antes mencionadas, el ahorro sería de 2.079 euros más, en total 48.593 euros. Asimismo, y según lo permite la Ley de Instituciones Locales, proponemos determinar un límite máximo anual a percibir por asistencias a órganos colegiados, ya que en el caso de los representantes de PSE y DBTU calculamos que recibirán unos 19.030 euros al año por estas asistencias, cantidad similar a la renta media de Vizcaya, como antes he mencionado. Esta cantidad supone el 35% de la cantidad propuesta para el alcalde, que es una liberación con dedicación exclusiva. ¿Realmente pensamos que estos representantes van a dedicar el 35% de su tiempo sin abandonar sus puestos de trabajo habituales para el desempeño de sus funciones públicas? Desde el Elkarrekin Sopela tenemos claro que no, y por eso proponemos limitar, insisto, como permite la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, estas cantidades a percibir, en base a un porcentaje de dedicación a determinar, que, por ejemplo, si fuera del 25%, pasaría a establecer un límite de 13.500 euros al año, lo que representaría un ahorro de 11.060 euros al año. El Elkarrekin Sopela apuesta por una política de gasto en retribuciones acorde a lo que nuestros conciudadanos perciben de renta, sin dejar de tener en cuenta las responsabilidades y la dignidad que merece el servicio público. De aplicarse de todas las propuestas del Elkarrekin Sopela de contención de gasto en pagos a los representantes políticos y de organización del Ayuntamiento, el ahorro sería de unos 120.698,5 euros al año. Eskerrik asko. Unai. Una pequeña aclaración. Hemos puesto una enmienda a la propuesta, que se ha retirado esa enmienda, porque nosotros poníamos en valor ese acuerdo que se llegó en la legislatura de H. Bildu con Teresa, y además, y puedo decir que en H. Bildu se pone en valor ese apoyo del Partido Socialista de Euskadi para desbloquear la situación aquella que vivía aquel equipo de gobierno de H. Bildu. Pero nuestra propuesta no era reducir más esos criterios. No, habíamos visto que o era un error o era un cambio. Y nosotros éramos coherentes con lo anterior. Creo que, o sea, por lo menos quiero que quede claro. También hay una pequeña anécdota que, si no nos equivocamos, hace 4 años pasó exactamente lo mismo. Hubo también ese error. Nosotros ponemos en valor el criterio que fijó EH Bildu, con la experiencia propia nuestra municipal en el pueblo, en esa legislatura. Y por eso apoyamos estos criterios de retribución. Bien, efectivamente fue un error. No sé si en la anterior se cometió el mismo error, lo desconozco. Vale, bueno, pues evidentemente lo que sí tuvimos la suerte de reaccionar con prontitud, y para cuando le vi a Miquel en el ayuntamiento ya había intentado hablar contigo por teléfono para decir lo que pasaba, te mandé un WhatsApp y entonces pues bueno, pues ya está subsanado el error, no va más y ahí se queda. Hombre, Eder, hay que tener en cuenta una cosa, gracias a Dios la vida del alcalde de este pueblo está resuelta para bien. Yo creo que aquí, con ese sueldo que se plantea, nadie se va a hacer rico. La dedicación, aparte de las 8 horas que son estar aquí desde las 8 de la mañana hasta las 2 aproximadamente, que estoy todos los días, pues eso se merece una retribución. Y luego, ten en cuenta que el alcalde está a las 24 horas del día, porque a las tardes y demás pues seguimos trabajando. De la misma forma le va a pasar al primer teniente alcalde, y entiendo que eso de alguna manera pues tiene que estar remunerado. Lo que no vamos a hacer es venir al ayuntamiento a trabajar y encima poner dinero de nuestro bolsillo para que los ciudadanos estén tranquilos, ¿vale? Eso, claro. Luego hay otra cosa que hablas de la dedicación de los concejales, o en este caso de los presidentes de comisiones, a su función en el ayuntamiento. Hablabas de un 35% de su jornada laboral, si no te he cogido mal el dato. Habitualmente y por ley, teóricamente, un concejal tiene, entre comillas, vamos a poner derecho, la posibilidad de utilizar el 20% de su tiempo en jornada laboral para dedicarlo a la función pública. De su jornada laboral, de sus 8 o 7 o 9 horas de trabajo diarias. A partir de ahí, y tú sabes muy bien que en este ayuntamiento las comisiones son a las tardes, los plenos son a la tarde, o sea, estamos ya fuera del horario laboral, con lo cual ese 35% de dedicación a su cartera y a su trabajo, creo que se sobrepasa con creces de ese 35% que has hecho tú el comentario. Nada más, es que ricasco.
¿Alguien quiere hacer alguna aportación? Jon. Sí, solamente mencionar que me sorprende mucho y desde luego no lo comparto en absoluto las apreciaciones que ha hecho el portavoz del Elkarrekin Podemos, menospreciando el trabajo y la dedicación que dedicamos otros concejales. De hecho, lo ha puesto en duda claramente en sus declaraciones, dudando de que no lleguen desde luego ni siquiera a, a ese 35% que ha mencionado. Pues posiblemente en muchos casos sea bastante más. Solamente queríamos dejarlo bien claro. Eskerrik asko. Teresa. Comparto el razonamiento de Jon, pero además he de decirte que yo le dedico muchísimas más horas a esto que a mi trabajo, porque yo le dedico tardes, domingos, festivos, quitándole tiempo a mi familia, a mi salud y a mi tiempo de descanso, porque soy responsable. Y presidir una área de este ayuntamiento conlleva muchas reuniones, muchos malos ratos, muchos sinsabores, mucha responsabilidad. Y eso, desde luego, no te voy a consentir que pienses que yo vengo aquí a llevármelo crudo. Eso de ninguna manera. Yo, con lo que tú vayas a percibir de aquí, pues hacer lo que quieras. Si tú consideras que vale tan poco y que esto se hace como un pase torero, verás cuando llegue el día a día, ya verás. Si quieres preparar bien tus temas, tendrás que leer mucho y ver muchos decretos y entenderlos y estudiar. Y eso, desde luego, no es una cosa de una tarde, un ratito. ¿Alguna apreciación más? Bueno, yo no he menospreciado en ningún momento. Simplemente, eso es vuestra valoración. Yo solo he dicho que viene en la ley que se puede limitar. Está en la ley. Entonces, ¿qué os parezca? Yo no soy menospreciado en el trabajo. Simplemente he hecho esa comparación con el sueldo del alcalde y tengo algunas dudas. Entonces, si os ha parecido que soy menospreciado, os pido disculpas, pero no iba por ahí. Vale. Vale, si no hay más intervenciones, pasaremos a votar la propuesta de la alcaldía con respecto a la retribución de las comisiones, que es este punto. ¿Vale? Sí. Vale. A ver, ¿votos a favor de esta propuesta? ¿Votos en contra? Ya está. ¿Abstenciones? Ay, joder, quería que había votado Parcatu. Parcatu. Vale, zazpigarren puntura joango gara. Zazpigarren puntoa, udal talde politikoei izendatzen zaizkien diru kopuruak. Punto número 7, asignación económica a favor de los grupos políticos municipales. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda sobre esta propuesta. Empezamos el turno de Unión Zureaitz. Nada, solo mencionar que es una propuesta continuista, que si hemos entendido bien la documentación que se adjunta, está en la parte baja de la tabla, por así decir. Nos mantenemos, desde luego, en lo que teníamos y en la parte más baja. Así que, por supuesto, estamos de acuerdo. A mí me hubiera gustado que para el funcionamiento de los grupos municipales hubiera algo más de dinero, sinceramente. En la labor municipal hay muchas cosas que hacer, se pueden hacer muchas cosas en beneficio de la ciudadanía desde un grupo municipal, pero bueno, la propuesta me parece razonable, mantener lo que había en la línea de las asistencias y bueno, pues tampoco... Vale, eskerrik asko. Eder, nada más. Unai. Pues justo recalcar un elemento que ha tirado Jon Gerediaga, ¿no? Continuista. Empezó con la legislatura de H. Bildu, siguió con la legislatura anterior de AJ y seguimos con la actual. Entonces nosotros no tenemos ningún problema. Apoyamos. De acuerdo, pues por nuestra parte tampoco hay nada que objetar a la propuesta. Lógicamente, pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor de esta propuesta, de este punto? ¿Votos en contra?
Abstenciones. Eskerrik asko. Queda aprobado el punto. Pasamos al octavo punto. 8. puntua, udalak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren batzar nagusian duen ordezkaria izendatzea. Punto número 8, nombramiento de representante en la Asamblea General del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya. Bien, nuestra propuesta es que el titular de esa designación sea don Ignacio Moreno López y el suplente seré yo. Iniciamos el turno de algún comentario. Ninguno. Eder, nahi. Gauza txiki bat, gu partzuergoan estatutuen moldaketa, aldaketa, boskatu zanean joan den legegintzaldiaren bukaeran, guk kontra boskatu genuen, EH Bildu estatutuen horien bestelako aldaketa eskatzen zuelako, zehazki, kontrol politiko zehatza orokorragoa, zabalagoa, parte hartze politikoa bultzatzeagatik, eta guk kontra boskatu genuen. Kasu honetan, gu abstenituko gara, kasu honetan EAJak bere erabaki hartu delako bera izateko, horrela planteatuta dagoelako partzuergoaren egitura, orduan gu abstenituko gara. Ederto, eskerrik asko. Pues sin nada más que decir, pasamos a la votación de este punto. Proposamen honen aldeko bozkak. Kontrako bozkak. Abstentzioak. Eskerrik asko. Puntu hau aprobatu lotzen da. 9. puntua. 9. puntua, udalak Uribe Kostako zerbitzu mankomunitatean osoko batzordean dituen ordezkariak izendatzea. Punto número 9, nombramiento de representantes de la corporación en la Junta Plenaria de la Mancomunidad de Servicios Uribe Costa. Bien, en este punto nosotros proponemos, nuestra propuesta es que en la Junta Plenaria de la Mancomunidad participemos yo, como José Andaluz Zarandona, María Teresa Fernández García y Unai del Burgo García. Está Baida Chanda, si alguien quiere hacer algún comentario. Adelante. Bueno, en este punto nuestra posición es muy clara. No se respeta la voluntad de los y las opelostarras que el 26 de mayo depositaron su voto y, por tanto, consideramos que estamos ante un acto pues que nos consideramos un poco democrático por parte de esta alcaldía. Sopela puede nombrar 3 representantes para la Junta Plenaria de la Mancomunidad de Uribe Costa. Cualquiera pensaría que lo lógico sería que estén representados los 3 partidos con más apoyos, pero nos encontramos con que el PNV veta al Elkarrekin Podemos y en su lugar propone al PSE y a DBTU de suplente en ese tercer miembro propuesto junto a PNV y Bildu. Nos parece una falta de respeto a la democracia y a la representatividad y vemos que es un mercadeo de puestos en la mancomunidad. No sabemos si pagando, como pagando algún favor o el apoyo, o no lo sabemos. Pero bueno, y esto no es nuevo y viene de atrás. Hemos de decir que en un principio la propuesta de alcaldía era nombrar 2 miembros del PNV y uno del PSE. Y bueno, y ante las protestas de Bildu, pues el PNV ha cambiado y accede a conceder un puesto a Bildu. El Elkarrekin Sopela considera que el cambio efectuado y que supone la propuesta actual de la alcaldía es buena, pero sigue sin representar la voluntad de los y las opelostarras que votaron el 26 de mayo. Por ello, pedimos a la alcaldía que, por respeto a la voluntad popular, la representatividad y la democracia, la propuesta de esta alcaldía para la mancomunidad sea de un miembro de los 3 primeros partidos en votos. Confiamos en el buen criterio y en el respeto por la democracia de esta corporación y que nuestra propuesta será tenida en cuenta, por justa y lógica. En caso contrario, no nos queda más remedio que pensar que no se actúa en favor de la proporcionalidad y la representatividad. De todos modos, este es un problema que va más allá de Sopela y de este Pleno. La Mancomunidad de Uribe Costa, en su composición, ya carece de representatividad por la manera en que se designan a sus miembros, a propuestas de las alcaldías y no a una propuesta de una Asamblea General formada por todos los concejales y concejalas de los municipios que forman la Mancomunidad.
Esta sería, en opinión de Elkarrekin Podemos Sopela, la manera de asegurarse de la representación proporcional y democrática de todas las fuerzas políticas de la Mancomunidad. Apostamos también por un aumento de miembros de la Junta Plenaria si esa proporcionalidad lo requiriese, compensando el aumento del gasto que supondría con una reducción de las retribuciones por asistencias. En definitiva, se trata de elegir dos modelos de mancomunidad. Una, la del PNV, que la usa para pagar favores políticos y para imponer su poder desde las alcaldías, que no está avalada por las urnas, o la del Elkarrekin Sopela, que apuesta por una mancomunidad democrática y representativa de la ciudadanía de Uribe Costa. Hay alternativa, siempre la hay, y pelearemos por dar a la mancomunidad de Uribe Costa la representatividad y el prestigio de servicio público que se merece. Eskerrik asko. Únicamente comentar que este mismo lunes, a la primera hora, EH Bildu de Uribe Costa publicó un comunicado denunciando que los nombramientos de representantes para la Junta Plenaria de la Mancomunidad no se estaban respetando el principio de proporcionalidad en función de los resultados electorales. Esa crítica publicó EH Bildu de Uribe Costa. ¿Cómo está formando la Junta Plenaria de la Mancomunidad? No es democrático, según EH Bildu de Uribe Costa. De hecho, hemos denunciado públicamente que EH Bildu de Urduliz y de Berango pues no tengan representación en la Mancomunidad. Se ha vetado a EH Bildu en esos pueblos. Desde Sopela opinamos que como segunda fuerza, y opinábamos, y así le comunicamos al alcalde, opinábamos que teníamos que estar como segunda fuerza, que era totalmente importante para nosotras y nosotros, y que tenemos que estar en ese órgano. Dicho esto, vemos con buenos ojos que EH Bildu tenga un puesto EH Bildu Sopela tenga un puesto en la Mancomunidad, no como ha pasado en Urduliz y en Berango. Eso sí, visto la crítica del Elkarrekin Podemos, queda patente que la composición de la Mancomunidad, por lo menos en nuestro pueblo, no es completamente democrática, no refleja completamente ese principio de proporcionalidad. Esperemos que en la formación de las comisiones se tenga en cuenta mucho más esa proporcionalidad. Eskerrik asko. Bien, bueno, evidentemente sí hay, pero bueno, las decisiones se toman según los acuerdos que se pactan previo a la constitución del ayuntamiento y efectivamente pues eso es un pacto que está hecho y punto y que no tiene más que objetar. ¿Vale? ¿Alguien? Sí, vale. Teresa. Disculpa. Sí, solamente apuntar que de nuevo Batera Sopela puede estar de acuerdo en que pueden mejorarse los estatutos de la Mancomunidad de Uribe Costa, su forma de funcionar, la manera en la que se dispone la representatividad y el número de miembros, pero eso no es objeto de este punto. En este punto, solamente, si entendemos bien, solamente se trata de nombrar los representantes en la Junta Plenaria del Ayuntamiento de Sopela. Entonces, habría que también ver cómo en otras legislaturas se han nombrado esos representantes. Ya digo, podemos apoyar un cambio en los estatutos de la Mancomunidad de Uribe Costa, pero aquí se nos presenta una propuesta de nombramiento de representantes que nos parece correcta y la vamos a apoyar. Eskerrik asko. Sorry, Teresa. Decir que los pactos entre fuerzas políticas son legítimos y se alcanzan pactos y se alcanzan acuerdos. Otra cosa bien distinta es que yo llevo diciendo desde hace 2 legislaturas que Sopela en la Mancomunidad está infrarrepresentada, porque tenemos una población mucho mayor que otros que ningún otro municipio, soportamos una parte importantísima del presupuesto y tenemos casi la misma representación que Gorliz. Entonces, creo que eso es una tarea pendiente que se lleva 2 legislaturas o más. Hay que, desde luego, soy partidaria y, de hecho, me he ofrecido a que eso hay que revisarlo. Eso tiene que ser revisado. Si la proporción es la población, a Sopela le corresponderían 4 o 5 representantes y a algunos les sería menos. No puede ser que tengan casi el mismo peso poblaciones que aportan la 10ª parte que Sopela. Otra cosa es, eso, insisto, defiendo que los pactos entre distintas fuerzas políticas lo estamos viendo día por día. A uno te gustan más, otros te gustan menos, pero esos son acuerdos políticos legítimos y democráticos.
De acuerdo, hombre, lo que está claro es que nosotros ahora lo que tenemos que hacer, porque no podemos hacer otra cosa, es nombrar los miembros tal y como están. Pero efectivamente el guante que lanzas, que ya lo hemos comentado más veces, efectivamente habrá que tratarlo para darle a Sopela el peso que tiene dentro de la propia mancomunidad. Pero ese es un trabajo que tendremos que hacerlo a posteriori, porque así como, por ejemplo, ahora sí hay que nombrar a la Junta Plenaria, hasta septiembre que se constituya la mancomunidad, pues tampoco podremos designar los que van a acudir, los miembros que van a acudir a las comisiones, ni cuántos. Pero a partir de ahí es cuando tendremos que empezar a trabajar un poco en esa línea y dejarle a Sopela donde tiene que estar. ¿Algún comentario más? Una puntualización para que quede bien claro. Sopelako EH Bildu tiene ahora participación en la mancomunidad no porque ha habido un pacto. El PNV tenía un planteamiento, nos lo transmitieron. Nosotros, sabiendo el peso que tiene EH Bildu en el pueblo, les propusimos, por favor, o sea, es que es totalmente importante que EH Bildu esté en la mancomunidad, viendo las críticas que estamos aportando a nivel de Uribe Costa. Es totalmente importante y desde nuestro punto de vista, viendo la fuerza que tenemos en Sopela, inadmisible que no estuviésemos en la mancomunidad. Únicamente aclarar eso, que no es pacto, ha habido una reclamación. Nosotros por lo menos lo hemos entendido así. Totalmente de acuerdo, pero efectivamente el pacto sí no ha sido con EH Bildu. Evidentemente, cuando nos sentamos a hablar, lógicamente nosotros llevábamos una propuesta, pero tú sabes que en todas las negociaciones partes de un punto y llegas a otro. Pero lo lógico era pues, iniciar con una propuesta que luego acabó en otra, pero no creo que os costó mucho ni derramamos mucha sangre en conseguir que fuerais a la Junta Plenaria. Pero bueno, hecho el comentario sin más, si no tenemos más temas que debatir, pasamos a la votación de este punto. Proposamena honen aldeko bozkak. Kontrakoak. Eta abstentzioak. Ederto, onartzen da puntu hau. 9. Barkatu, 10. puntue. 10. puntua, udalak Euskal Fondoan osoko batzordean daukan ordezkaria izendatzea. Punto número 10, nombramiento de representante de la corporación en asamblea de Euskal Fondoa. Badakizunez gure proposamena Naiara Ibarzabal Arrasate izetea da eta ordezkaria, ordezkaria neu, Josu Miral Andaluze. Bat-amatek zeo zer esan gure, ez da bai da, Jon, Teresa, Eder, nahi? Gauza txiki bat oso labur, azte hau oso harin pasada, jakin genuenetik pleno hau egin behar zala, eta gai honen inguruan, ez dugu feedbackik edo informazioari jaso, eta orduan gu abstenituko gara, hau da EAJ-aren eta legalki eta horretarako eskumena dauka, da bere proposamena, guk abstenituko gara, hori aurreratzen dut, baina honen inguruan ez dugu gai hau inon tratau, orduan abstenituko gara. Ederto. Zeo zer gehiago esateko bat-amatek, orduen bozkatu ingu, proposamen honen aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentzioak. Eskarrik asko onartzen da puntu hau. 11. puntuen. 11. puntua, udalak Uribeko landa garapenerako elkartean daukan ordezkaria izendatzea. Punto número 11, nombramiento de representante de la corporación en la Asociación de Desarrollo Rural Jataondo. Gure aldetik proposamena da ni neu jotea Jataondora eta nire ordezkaria Ignacio Moreno izango letike. Bat-amatek zeo zer eztabaida gure dugu? Alguna, bai? Aurrekoaren resonamendu berdina. Honen inguruan, aste honetan ez dugu gai hau landu, eta orduan horren bestez abstenituko gara. Bale, eskarrik asko nahi. Orduen pasatuko gara bozkatzen. Proposamen honen aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentzioak. Eskarrik asko onartu da.
12. puntue. 12. puntua, udalak Iberri Institutuan daukan ordezkaria izendatzea. Punto número 12, nombramiento de representante de la corporación en el Instituto Iberri. Vale, gure proposamena ni neu jotea da eta nire ordezkaria, parkatu, Amaia Goenetxea da titularra eta ni izangoletik ordezkaria. Bat zeo zer esan gure deu, ez da bai datu zeo zer. Gure aldetik. Bueno, remarcar sobre todo la importancia de asistir a los consejos escolares de Iberre, eso por un lado. Además vemos que es importantísima esa relación entre ayuntamiento y comunidad educativa. Y el elemento fundamental de la comunidad educativa, hay varios, pero el consejo escolar es importantísimo. Nos surge la duda de por qué no se nombra quién sería el representante en el consejo escolar de Sipiriña. Eskerrik asko. El nombramiento del que va en el Consejo Escolar es en el siguiente pleno. En este simplemente es el titular, que en este caso es la responsable del Departamento de Cultura, que es Amaia, y pues por eso le hemos nombrado a ella. Luego, para el siguiente pleno, vendrá lo siguiente. ¿De acuerdo? ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor de esta propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Eskerrik asko, onartzen da puntu hau. 13. puntue. 13. puntua, udal talde politikoen eraketaren berri ematea. Punto número 13, dación de cuenta, constitución, grupos políticos municipales. Os leo brevemente los nombres que se les ha dado a cada grupo municipal. Primero, Eusko Abertzaleak Nacionalistas Vascos. El segundo, Sopelako EH Bildu. Tercero, Elkarrekin Sopela, Podemos, Ezker Anitza y Izquierda Unida, Equo Berdeak. Cuarto, Socialistas Vascos, Eusko Sozialistak. Y quinto, Denok Batera, Sopela. ¿Algún comentario? ¿Queremos hacer alguna? Sin más. Vale, pues entonces pasamos al punto número 14. Gure taldearen planteamenduan da nizatea bozeramaile, baina ordezkoak guztiak izatea, ez? Hori da guk daukagun irizpidea. Hori onartuta eta bideratuta dago. Vale, Ederto Barduen 14. puntura paseko gara. 14. puntua, berri ematea, gaia, deialdi honetako eranskinan agertzen diren alkatetza dekretuak. Punto número 14, daciones de cuenta de los decretos de alcaldía siguientes. Bueno, tenemos un decreto de alcaldía, anuncio de renovación del decreto de alcaldía 563-2019, que resuelve derogar el decreto de alcaldía número 563-2019 del 14 de marzo, Bien, era sobre la delegación de los asuntos de la Junta de Gobierno. Este decreto surtirá efectos a partir del día siguiente de su firma, sin perjuicio de la publicación en el boletín. Dar cuenta del presente decreto sin más. ¿De acuerdo? Venga. Honegaz amaitu da. Bai. Decreto horren inguruan. Queríamos saber por qué se revoca esa reversión de alcaldía a la Junta de Gobierno realizada a finales de la legislatura pasada, ¿no? En esos dos ámbitos se delegó a la Junta de Gobierno y ahora alcaldía vuelve a recoger. ¿Por qué se da esa reversión en esos dos ámbitos, terrazas y los huertos de Urco? Y luego, ¿qué intención hay en esos dos? Si hay alguna intención, ¿cuál es? ¿Qué se va a actuar sobre esos dos temas, en terrazas y Urco? Vamos a ver, si quieres te lo puedo explicar Laura, pero bueno, lo único que hay es, lo que se ha hecho es delegar en la Junta de Gobierno absolutamente todas las funciones del alcalde. Espera, Arias.
Bai, erantzun. Bai, erantzuten dut, bueno, el contexto. Este es un decreto en virtud del cual en la legislatura pasada Alcaldía delegó en la Junta de Gobierno local una serie de competencias concretas que son las que aparecen en ese decreto. Entonces, cuando las legislaturas o los mandatos finalizan, todas las delegaciones que se hayan hecho en esa legislatura se revocan para que quien entre como alcalde pueda proceder a realizar las delegaciones nuevas que considere pertinentes. O sea, eso es una cosa que se hace en todas las legislaturas, al igual que las delegaciones que haya en esta, cuando se termine el mandato para la siguiente corporación se revocan por eso, porque quedan sin efecto. O sea, es una decisión de la anterior corporación y por lo tanto, pues bueno, ahora el alcalde podrá delegar en la Junta y en los concejales lo que considere. Vale, pues eskerrik asko. Pues no hay más, se ha acabado. A disfrutar de las fiestas de San Pedro. ¿Vale? Venga, ondo izen.